Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Pregúntale al Paz. La pregunta de esta semana tiene que ver con un tema recurrente, pero lo enfocaremos en una de las áreas que estaremos estudiando. El tema es la Biblia. Ya hemos visto algunos temas algunas preguntas sobre este tema y ahora nos enfocaremos en esta nueva pregunta que es sobre el texto de la Biblia. ¿Cómo podemos estar seguros de que el texto es el correcto, el adecuado? Bien, esta pregunta tiene que ver precisamente con el hecho de que la Biblia es un libro antiguo, es un libro ya de muchos años y que los originales son documentos que no se tienen, se han perdido con el tiempo y que lo que tenemos actualmente son solamente copias, manuscritos muy antiguos también, pero no son los originales. Y entonces la pregunta que muchos pueden hacerse es ¿cómo saber que esa copia que tenemos, sobre la que basamos nuestras traducciones de la Biblia, son fieles a los originales? Bueno, para eso nos valemos de una herramienta secular que se creó no pensada en la Biblia, se creó pensado en muchos otros libros antiguos también que tienen la misma situación que tiene la Biblia, libros antiguos que no se tienen los originales y que por lo tanto se creó este sistema para poder investigar qué tan fieles a los originales son los manuscritos que se tienen de otro tipo de libros, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, la Ilíada de aquel filósofo, de aquel historiador, Homero, y griego, y que no tenemos los originales, pero tenemos manuscritos, y entonces con esta ciencia se estudian este tipo de manuscritos y se llegan a conclusiones para saber qué tan fieles son a los originales. Esta ciencia se llama crítica textual, ya existe desde hace muchísimos años y en algún punto fue usada para atacar a la Biblia porque fue con predisposición que se trataba de demostrar que la Biblia no era un libro válido, que no era un libro aceptable desde ese punto de vista. Sin embargo, sus mismas herramientas, los mismos recursos que se han utilizado a través de los años en esta ciencia, aplicados correctamente a la palabra del Señor, a la Biblia, a los manuscritos que tenemos de la misma, nos arrojan información muy interesante. Por ejemplo, comparada la cantidad de manuscritos que tenemos de la Biblia con otros libros igual de antiguos, más antiguos o incluso más recientes que la Biblia, el número de manuscritos que tenemos de la Biblia es abundante, es sobreabundante. Y esto es muy importante a la hora de estudiar desde el punto de vista de la crítica, porque entre más manuscritos tengamos, más posibilidades tenemos de comparar y de estudiar y de llegar a conclusiones mucho más precisas sobre qué tan correctos son los manuscritos que se poseen. A diferencia de cuando se tienen 30 o 40 manuscritos, es muy difícil, ¿verdad?, poder llegar a coordinar y saber con precisión que sean los correctos. Pero de la Biblia tenemos miles de manuscritos, y eso sin duda ayuda a tener mucha mayor garantía en el tema de su seguridad. Luego está el tema de la forma en que los documentos bíblicos se han copiado al paso de los años. No es igual que a través que lo que se ha hecho con otros libros, porque la Biblia siempre tuvo esa concepción de un libro sagrado. Entonces el esfuerzo, la disciplina con la que se han copiado estos manuscritos al paso de los años, antes obviamente de la imprenta, fue un proceso muy estricto y es muy difícil que se puedan dar errores. Aún así, por supuesto, existen, pero comparado con el nivel de copias que se han hecho de la Biblia, los errores obviamente también son mínimos en ese sentido. ¿Son suficientes como para considerarlos? Sí, son muchos, pero repito, comparados con el número de manuscritos, son pocos. Y luego, ya viendo esos errores específicamente, podemos descubrir que la gran mayoría de ellos tienen que ver precisamente con errores de copia de los copistas. El sistema antes era a través de dictado. Alguien leía y tú escribías, o tú copiabas directamente de un original, estabas aquí y estabas aquí escribiendo. Entonces es obvio que esto podía generar errores humanos y la gran mayoría de las diferencias entre un manuscrito y otro de la Biblia tiene que ver precisamente con eso. Hay otros errores que son más dignos de estudiarse, pero aquí también viene otra situación.
todos esos errores, todos absolutamente esos errores que existen, o diferencias entre manuscritos, tal vez no errores, pero sí diferencias entre un manuscrito y otro, tiene que ver, primero, como ya dije, con errores humanos de copia, pero también tiene que ver con detalles de preservación, tiene que ver con detalles de estilo, de los lugares donde se copiaban, y obviamente eso hace que algunos de estos casos de diferencias entre un manuscrito y otro deban ser considerados con un poco más de cuidado. Pero lo más impresionante, lo más maravilloso, es que Dios ha preservado este libro, sus manuscritos, de la forma maravillosa que lo ha hecho, a tal grado que, a pesar de que se han dado estos errores o estas diferencias, ninguna de ellas, y eso lo pueden corroborar los exégetas, los expertos en el tema, ninguna de ellas encuentra una diferencia de contradicción entre lo que la Biblia pueda decir sobre la esencia misma de ella, su mensaje principal. Es decir, hablar de la doctrina de la Biblia es hablar de una garantía de que lo que la Biblia dice no se contradice en ninguno de sus manuscritos. Los errores son mínimos, los errores son menores y son errores de copistas, la gran mayoría de ellos. Y los pocos errores que tienen que ver con algún detalle mayor no infieren, no afectan a la doctrina. Así que esto, créanme, es algo muy importante que nosotros debemos considerar, porque entonces con toda la tranquilidad nosotros podemos decir: el libro que tengo en mis manos, la Biblia que tengo en mi poder, es realmente un libro maravilloso, un libro sin duda inspirado por Dios, es la palabra de Dios y ha sido preservado de una manera maravillosa, no solamente el texto como tal, preservado a través de todos los manuscritos que se fueron creando, sino que tenemos además la seguridad desde el punto de vista de la crítica textual de que es un documento sólido, de que tenemos bases para afirmar que es muy cercano a el original, que es prácticamente el original el que tenemos nosotros, aunque no tengamos el físico original, pero los documentos que tenemos tienen mucha seguridad en ese tema. Y termino con eso, lo más importante, que realmente, aun cuando reconocemos que hay diferencias, que hay errores, estos no afectan el mensaje principal de la Biblia. Bueno, me parece que es un tema muy amplio, muy profundo, pero con gusto puedo seguir compartiendo con ustedes algunos detalles si ustedes me hacen algunas preguntas, ya sea que lo hagamos de manera personal o a través de un próximo video con la ayuda del Señor. Pues espero que sea de bendición lo que hemos compartido ahora, que sea de edificación y ustedes puedan confiar total y absolutamente en que nuestra Biblia es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video con ayuda del Señor.